No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. John Gooden. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos a Mientras aprendo, me divierto. Mi nombre es Johan Fierro y en esta mañana vamos a recibir a un grupo de científicos quienes nos van a ayudar con una entrevista acerca de los tejidos. Para empezar, vamos a considerar que nuestro cuerpo es una mezcla de alrededor de 50 a 106 billones de unidades funcionales estructurales, las cuales individualmente conocemos como células. Estas células a veces trabajan juntas con el único fin de garantizar varias funciones del organismo. Estas células van a tener una gran cantidad de tamaños, formas y lapsos de vida. A pesar de esto, se puede clasificar según su estructura y función. Un grupo de células con estructura y función similar las vamos a conocer desde ahora como tejidos. Y vamos a distinguir 4 tipos distintos en nuestro organismo. Algunos tejidos darán cobertura a órganos y otros a estructuras. Otros darán soporte a las estructuras. Algunos regirán el movimiento, mientras que otros ayudarán a controlar la homeostasis. Es importante considerar que los órganos de nuestro cuerpo contienen los 4 tipos de tejidos. A continuación, examinaremos los 4 tipos de tejidos y el proceso de reparación tisular. Para comenzar, doy paso al científico Denis Díaz con tejido epitelial y epitelio simple. Continúa, por favor, Denis. Muchas gracias, Johan, por la invitación. Mi nombre es Denis Díaz y ahora les voy a presentar el tejido epitelial. Ahora, ¿qué es esto? Es una lámina de células que cubre una región del organismo, por ejemplo, la piel o las paredes de órganos dentro de las cavidades corporales. Ahora, decimos que todas estas sustancias absorbidas o secretadas por el cuerpo deben pasar por el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque cumplen 6 funciones, como absorción, protección, excreción, secreción, filtración y recepción sensitiva. No todo el tejido epitelial realiza las 6 funciones. Hay zonas del organismo del cuerpo en que el tejido solo se especializa en una o 2 funciones, como el aparato digestivo que se especializa en la absorción de nutrimentos y como en la piel que se especializa en la capa de protección al cuerpo. Las células del tejido epitelial están unidas entre sí por láminas continuas que tienen una superficie apical y basal. La basal está por fuera, o sea, hacia el exterior del órgano y que puede tener microvellosidades que incrementan el área del tejido epitelial y así pueden aumentar la capacidad de absorción y de excreción. Ahora, la superficie basal está hacia adentro y actúa como un filtro selectivo en donde se determina cuáles sustancias y cuáles no pueden atravesar el tejido epitelial. Entonces decimos que el tejido epitelial recibe un aporte de nutrimentos desde los vasos sanguíneos cercanos. Esto debe soportar mucho daño ambiental, pero tiene la capacidad de dividirse y de regenerarse con rapidez, pero depende de un buen suministro de alimentos que recibe. Ahora, el tejido epitelial se divide en 3 tipos, en simple, estratificado y glandular. Algo que no sabemos es que todas las células epiteliales tienen 6 lados y se subdividen en 3 formas de 6 lados, como cúbicas, cilíndricas y pavimentosas. Ahora les voy a hablar sobre el epitelio simple. El epitelio simple, como podemos ver en la imagen, consta de una capa celular y se especializa en la absorción, secreción y filtración. También se encuentra en donde es esencial la difusión de nutrimentos. Los alvéolos pulmonares y glomérulos renales están todos recubiertos por epitelio simple que facilitan la rápida difusión de nutrimentos. También hay epitelio pavimentoso simple dentro del corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos, en cuyo caso se denomina endotelio. En esta imagen podemos visualizar las diferentes capas del epitelio pavimentoso simple. Aquí podemos ver desde la parte interna hacia la parte externa. Vamos con la túnica interna, luego el endotelio, luego la membrana basal, la membrana elástica interna, luego la túnica media, el músculo liso,
la lámina elástica externa y la túnica externa. El epitelio simple se encuentra tanto en las arterias como también en las venas. Ahora tenemos al epitelio cúbico simple. Como miramos en la imagen, están las diferentes capas del epitelio. Ahora, este se caracteriza porque se especializa en la secreción y también en la absorción. Se encuentran en los recubrimientos de los ovarios y los túbulos renales y los conductos de glándulas como la tiroides y el páncreas. Ahora tenemos al epitelio cilíndrico simple. Este puede ser ciliado o no ciliado. Recubre las trompas de falopio y ayuda a desplazar los ovocitos recién expulsados de los ovarios. Se encuentran en zonas de cuerpo que se requiere movimiento de líquidos, como mucosas y otras sustancias. Este fue mi aporte para la exposición de esta mañana. Muchas gracias. Johan, volvemos contigo. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de comenzar. Martin Luther King. A continuación, la científica Diana Huachalá nos brindará una entrevista acerca del epitelio estratificado y epitelios glandulares. Continúa, por favor, Diana. Ya. Muchas gracias, Johan. A continuación, yo les explicaré acerca del epitelio estratificado. El epitelio estratificado, a diferencia del epitelio simple, tiene muchas capas. Las células se generan desde abajo y también las células nuevas se dividen en lo que es la capa basal. Esta capa basal empuja las células antiguas hacia arriba. Dado que el epitelio estratificado es más grueso, su función sería proteger. A continuación, yo les hablaré lo que es el epitelio pavimentoso estratificado. Este se divide en dos, lo que es el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y el epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Para explicar y diferenciar entre estos dos, voy a presentar el siguiente video. Ya, como podemos ver aquí está lo que es el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Lo que es endurecido por la presencia de queratina y tiene una proteína fibrosa, dura y especial. A continuación, sí, aquí este es el queratinizado. Ya, a continuación hablaremos del que no es queratinizado. Este se recubre en las zonas húmedas del cuerpo como la boca, la lengua y la vagina. En realidad, solo las capas externas del epitelio pavimentoso estratificado tienen forma escamosa. Las capas basales pueden ser cúbicas o cilíndricas. Un ejemplo que tenemos es el tejido epitelial pavimentoso estratificado no queratinizado de lo que es la vagina, como podemos ver en la imagen de acá. A continuación hablaré de lo que es el epitelio cúbico estratificado. Ya. Se encuentra en el esófago, como podemos ver aquí. También se encuentra en glándulas sudoríparas y en la uretra masculina. Sin embargo, el epitelio cilíndrico estratificado es bastante raro porque puede hallarse en pequeñas cantidades en la uretra masculina y en los conductos de algunas glándulas. Otro ejemplo común del epitelio estratificado es el epitelio de transición, que puede tener tanto células pavimentosas cilíndricas como cúbicas en su superficie apical. La superficie basal puede contener tanto células cúbicas como cilíndricas, como les explicaba. También el epitelio de transición puede soportar mucho estiramiento y se encuentra en órganos como la vejiga, como la imagen que podemos ver aquí. Aquí es una imagen del epitelio de transición que recubre la vejiga y permite la distensión. A continuación, les hablaré de los epitelios glandulares. Las glándulas del organismo están formadas por epitelios glandulares. Todas las glándulas se clasifican como endocrinas, exócrinas y mixtas.
Las glándulas que secretan sus productos internamente se denominan glándulas endocrinas y las exócrinas serían todo lo contrario. Ya. Las glándulas endocrinas liberan hormonas, sustancias reguladoras que se usan en otras partes del cuerpo. En cambio, las glándulas exócrinas liberan sus productos en la superficie del tejido epitelial, como podemos ver en esta imagen, que es una célula calciciforme, que pueden ser unicelulares y multicelulares. También las glándulas exócrinas unicelulares consisten en un solo tipo de célula, y el principal ejemplo, como les explicaba, son las calciciformes. También tenemos esta célula calciciforme libera una glucoproteína llamada mucina. Una vez que se disuelve en el agua la mucina, forma moco que lubrica y protege a estas superficies. En el siguiente video vamos a ver lo que es un ejemplo de glándula exócrina. Ya. Las glándulas exócrinas, como vemos en el video, es las glándulas salivales, es un ejemplo de glándulas exócrinas. Ya. Las glándulas exócrinas son simples y consisten en un solo conducto ramificado. Ya. Mientras que otras son más complejas, con conductos muy ramificados. Sin embargo, todas tienen dos zonas bien delimitadas, un conducto epitelial y células secretoras como el acino, y las glándulas exócrinas de forma tubular pueden encontrarse en el aparato digestivo, en particular en el estómago. Otras glándulas exócrinas son esféricas y se denominan alveolares o acinares. Las glándulas aleosales de la piel o las glándulas mamarias son dos ejemplos de glándulas exócrinas esféricas o acinares. Ya, y como podemos ver en este video, las glándulas también son tubulares. Con acinares se llaman tubulacinares. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, son las glándulas salivales. Muchas gracias. El hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todo lo demás. George Saville. A continuación, la científica Shirley de Jesús nos brindará una entrevista acerca del tejido conjuntivo y tejido conjuntivo propio. Continúa, por favor, Shirley. Muy buenos días, Johan. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el tejido conjuntivo propio. El tejido conjuntivo se subdivide en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo es un tejido muy abundante en el organismo, cuyo origen proviene de la mesenquima, que es el tejido del organismo embrionario. Hay tres tipos de tejidos conjuntivos laxos: el tejido areolar, el tejido adiposo y el tejido reticular. Tejido conjuntivo laxo areolar. Es el tejido laxo más abundante, ya que contiene tres clases de fibras, de colágeno, elásticas y reticulares. Este tejido se combina con el tejido adiposo para formar la cápsula subcutánea, que es la encargada de conectar la piel con los órganos y tejidos. Su principal función son el soporte, la elasticidad y la resistencia. Tejido conjuntivo laxo adiposo. Contiene adipocitos, que son células grasas. Sus principales funciones son almacenar triglicéridos y aislar, proteger y reservar energía. Tejido conjuntivo laxo reticular. Solo contiene fibras reticulares. Esto quiere decir que contienen colágeno tipo 3 trimérico. Sus principales funciones son formar un armazón protector o estroma que rodea el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. Filtrar sangre, con lo que se eliminan las células sanguíneas envejecidas. Tejido conjuntivo denso. Contiene más fibras de colágeno o elásticas y se encuentran dispuestas en filas paralelas. Según la organización de las filas, se lo puede clasificar como regular o irregular.
Se encuentra en los ligamentos y tendones. Soporta prevención y fuerza de atracción y se halla en la piel, en el corazón y en las membranas que rodean el cartílago y a los huesos. Tipo de tejido areolar laxo. Principal constituyente, fibras de colágeno elásticas reticulares. Funciones, fuerza, elasticidad y soporte. Principal localización, la capa subcutánea. Esto quiere decir que se encuentra bajo la piel. Tejido adiposo laxo. Principal constituyente, adipocitos. Función, aislamiento, protección y depósito de energía. Principales localizaciones es la capa subcutánea, el tejido que rodea el corazón y riñones y la forma en la que acolchona a las articulaciones. Tejido reticular laxo. Principal constituyente, fibras reticulares y células reticulares. Función de soporte y filtración. Principal localización, hígado, brazos y ganglios linfáticos. Tejido regular denso, fibras de colágeno en paralelo. Función, fuerza y soporte. Tendones y ligamentos son su principal localización. Tejido irregular denso. Principal constituyente, fibras de colágeno dispuestas al azar. Función, fuerza. Principal localización, piel, corazón, tejido que rodea el hueso y tejido que rodea el cartílago. Tejido elástico denso. Principal constituyente, fibras elásticas. Función, estiramiento. Y principal localización es el tejido pulmonar y las arterias. Muchas gracias. La calidad nunca es un accidente, siempre resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. A continuación, Sherlyn Chuga con su entrevista acerca del cartílago y hueso. Te doy paso, Sherlyn. Muchas gracias. Como dijo nuestro compañero, vamos a hablar sobre el cartílago. El cartílago contiene una red compacta de fibras de colágeno. Su principal característica es que después de su deformación y movimiento, tiene la capacidad de recuperar su forma original. Su fuerza y resistencia se debe a una sustancia llamada sulfato de condroitina. El cartílago está rodeado por una capa de tejido irregular denso llamado pericondrio. Esta es la única zona del cartílago que recibe sangre y tejido nervioso. Existen 3 tipos de cartílago: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Cartílago hialino es el más común en el cuerpo humano. Es fuerte y flexible. Actúa como amortiguador de impacto. Se encuentra alrededor de las articulaciones, en la caja torácica y en las vías respiratorias. Cartílago elástico. Resiste mejor el movimiento y flexión. Se halla en las zonas del cuerpo en que se requiere estiramiento, por ejemplo, el oído externo. Fibrocartílago. Es el más fuerte de todos los cartílagos. Contiene filas de condrocitos y colágeno. Soporta grandes presiones y se localiza donde el cartílago hialino se encuentra con tendones o ligamentos. A continuación, vamos a hablar sobre el hueso. Y deberíamos saber que los cartílagos y huesos constituyen el esqueleto. El hueso contiene mayores cantidades de colágeno, por lo que lo hace duro y rígido, y su función es de protección y soporte a la estructura corporal. El hueso recibe un abundante suministro de sangre, almacena grasa y su función es la producción de células sanguíneas. Muchas gracias, compañeros. Volvemos contigo. Aprender sin pensar es inútil.
Pensar sin aprender, peligroso. Confucio. A continuación, Heidi Camuendo nos ayudará con una breve entrevista acerca del tejido conjuntivo líquido. Continúa, Heidi. Buenos días, Johan. Muchas gracias por la palabra. Les voy a dar a conocer sobre el tejido conjuntivo líquido, el cual se encuentra en el sistema circulatorio o en el sistema linfático. Se encuentra constituido por la sangre o la linfa, que son considerados tejidos atípicos, ya que no conectan a otros tejidos y no dan soporte mecánico. La sangre es aquella que circula por los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Esta adquiere su color gracias a el pigmento hemoglobínico que está contenido en los glóbulos rojos. Su composición se da por elementos corpusculares y un elemento líquido que es el plasma sanguíneo. Entre los elementos corpusculares tenemos los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, que son los encargados de transportar la sangre. Los leucocitos, conocidos como glóbulos blancos, que son los encargados de combatir infecciones y otras enfermedades. Las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación sanguínea. Entre las funciones de la sangre tenemos la defensa ante infecciones, el transporte de nutrientes y oxígeno a las células, así también como el transporte de hormonas, enzimas y sustancias reguladoras. También tenemos la coagulación sanguínea, como lo mencioné anteriormente, la cicatrización, el mantenimiento del equilibrio ácido-básico, la regulación del equilibrio hídrico y la eliminación de productos de desecho del cuerpo humano. En la linfa, la linfa se encuentra dentro de los capilares linfáticos y como dato curioso, puedo decirles que el cuerpo tiene del 1 a 2 litros de linfa que vendrían a equivaler del 1 al 3% del peso corporal. Esta contiene linfocitos y macrófagos. Los linfocitos son los encargados de la regulación de la respuesta inmunitaria. Y los macrófagos son células multifuncionales encargadas de descomponer sustancias y presentan las proteínas más pequeñas para que sean tomadas por los linfocitos. Estos desarrollan una función muy importante en el sistema inmunitario. Entre las funciones tenemos que transporta proteínas plasmáticas, bacterias y grasas del intestino delgado y tejidos dañados a los ganglios linfáticos. También como dato les puedo decir que a la linfa se le conoce como el ultrafiltrado de la sangre. Muchas gracias. Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en tu contra. Arnold Palmer. A continuación, el científico Javier González nos dará una entrevista acerca de las membranas y la membrana cutánea. Muchas gracias, Johan. Entonces, continuando con la entrevista, vamos a hablar acerca de las membranas. Las membranas, por definición, son láminas de tejido que cubren zonas del cuerpo, ya sea externamente o internamente, y están estructuralmente compuestas de una capa de tejido epitelial que tiene relación con el exterior y una capa de tejido conjuntivo situada más adentro. Entonces, la capa de tejido conjuntivo con la capa de tejido epitelial van a formar lo que son las membranas. Tenemos 4 tipos de membranas. Tenemos a las membranas cutáneas. Un ejemplo único de estas es la piel. Por tanto, es el único lugar en donde vamos a encontrar a dichas membranas. Tenemos a las membranas mucosas, que van a revestir la superficie interna de las vísceras huecas. Un ejemplo, aquí tenemos a la vejiga, vemos aquí su membrana mucosa y vemos que está conformando toda la superficie interna de la vejiga. Tenemos a las membranas serosas. Estas, por el contrario, van a tapizar
el exterior de las vísceras huecas. Tenemos aquí al corazón. Sabemos que la capa exterior del corazón es el pericardio. Por tanto, es aquí en donde se va a encontrar la membrana serosa. Tenemos a las membranas sinoviales y estas van a revestir las articulaciones de artrosis, que son las de mayor movimiento. Tenemos aquí a la articulación de la rodilla y vemos por aquí a su membrana sinovial. Ya conociendo los tipos de membranas, vamos a hablar de las membranas cutáneas. Las membranas cutáneas van a revestir la parte exterior de la piel. Por tanto, como dije anteriormente, la piel va a ser el único órgano en donde van a estar, donde se van a encontrar las membranas cutáneas que van a cubrir toda la superficie del cuerpo y se compone de una capa de tejido epitelial llamada epidermis y una capa de tejido conjuntivo denso y regular llamada dermis. Muchas gracias y continuamos con Johan en el estudio. La calidad no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. A continuación, la científica Adalí Chalacán nos ayudará con una entrevista sobre las membranas mucosas y las membranas serosas. Te doy el paso, Adalí. Gracias, Johan. Las membranas mucosas recubren las superficies externas de las cavidades corporales. La mayoría de las membranas mucosas contienen un epitelio estratificado o cilíndrico simple que es soportado por una capa de tejido conjuntivo denominada lámina propia. La lámina propia es un tejido conjuntivo alveolar que contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, los cuales absorben nutrientes en el caso del tubo digestivo. Las mucosas secretan un moco, una sustancia viscosa que mantiene húmedo y es producido por el tejido epitelial, llamadas caliciformes. Sus funciones. Encontramos la función de protección, secreción y absorción. Podemos encontrar las membranas mucosas en el aparato digestivo, respiratorio, urogenital, uretra, vejiga, uréter, útero, vagina en las mujeres y pene en los hombres. Todas las membranas mucosas son húmedas, pero no todas secretan un moco lubricante. Por ejemplo, las membranas mucosas del sistema urinario son húmedas, pero debido a la presencia de la orina. Solamente las mucosas de las vías urinarias carecen de moco. Asimismo, puedes encontrar otras que cumplen la función de absorción, como las mucosas del sistema digestivo, que son capaces de absorber una parte de los nutrientes del organismo. Aquí podemos observar las membranas mucosas, la lámina propia del tejido conectivo areolar, el epitelio, el moco y la célula caliciforme. Membranas serosas. Membranas serosas o las serosas tapizan cavidades corporales y recubren órganos. Tienen un tejido conjuntivo alveolar cubierto por un tipo de especie de epitelio pavimentoso simple que recibe el nombre del mesotelio. El mesotelio segrega un líquido lubricante. El líquido seroso se permite a los órganos deslizarse fácilmente unos contra otros o contra las paredes de las cavidades. Aquí podemos observar el tejido conjuntivo areolar. Las membranas serosas consisten en una capa externa parietal o una capa interna visceral. La serosa visceral recubre los órganos, la pleura visceral rodeando los pulmones, el pericardio visceral que tapiza el corazón, el peritoneo visceral que recubre todos los órganos abdominales y la serosa parietal que tapiza las cavidades, pleura parietal, pericardio parietal y peritoneo parietal. Aquí pueden observar la membrana serosa, el tejido conectivo areolar, el mesotelio, el líquido seroso, la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura parietal cubre a la cavidad pleural. Entre las dos existe un líquido pleural que esta permite el deslizamiento sin fricción y el movimiento cuando son los movimientos respiratorios. El espacio entre ellas se denomina el espacio pleural. Volvemos contigo. Eres más que capaz de encontrar el éxito, pero solo ocurrirá si te pones a ello. Vincent Lombardi. A continuación, Marco Figueroa nos ayudará con una entrevista sobre las membranas sinoviales y el tejido muscular. Continúa, Marco. Muchas gracias, Johan. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre las membranas sinoviales. A diferencia de las membranas serosas, mucosas y cutáneas,
Las membranas sinoviales contienen tejido epitelial. Se encuentran sobre todo en las articulaciones móviles y constan de tejido conjuntivo, areolar, adipocitos, fibras elásticas y de colágeno. Estas membranas secretan líquido sinovial, que irriga, nutre y lubrica las articulaciones. El líquido sinovial también contiene macrófagos que destruyen microorganismos invasores y eliminan los desechos de la cavidad articular. También hay membranas sinoviales en los sacos acolchonados de manos y pies, que facilitan el movimiento de los tendones. Tejido muscular. A las células musculares se las conoce como fibras musculares o miocitos. Con ATP pueden generar fuerza, movimientos, calor y brindar protección. El tejido muscular se divide en tres: músculo estriado o músculo esquelético, músculo liso y músculo estriado cardíaco. Músculo esquelético. El músculo esquelético o músculo estriado se sitúa adyacente al esqueleto y su función es doble: movimiento del esqueleto y mantenimiento de la postura corporal. La estructura de las fibras musculares dentro del músculo esquelético le da un aspecto estriado. El músculo esquelético es voluntario, lo cual significa que su movimiento puede ser controlado de manera consciente. Músculo liso. Es involuntario y no es estriado. Se encuentra en estructuras internas huecas en que deben impulsarse materiales líquidos o sólidos de un lugar a otro. Como ejemplos podemos tener los vasos sanguíneos, que impulsan la sangre por el aparato vascular, el tubo digestivo, donde el quimo es desplazado del estómago hacia los intestinos y al recto. Por último tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es estriado e involuntario. Como su nombre indica, solo se encuentra en el corazón y genera la fuerza que impulsa la contracción. Bueno, volvemos contigo, Johan. Si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. Jim Rohn. A continuación, la científica Karina Castro nos brindará una entrevista sobre el tejido nervioso. Continúa, Karina. Muchas gracias, Johan. Yo les voy a presentar el tejido nervioso. Y para empezar, debemos conocer dónde está localizado, y es en el maravilloso sistema nervioso. El mismo que es un importante centro de comunicaciones y control del organismo. El sistema nervioso interactúa con todos los aparatos y sistemas. Ya que hablamos de dónde se localiza, conozcamos el tipo de células que lo conforman. Y aquí tenemos a las neuronas y a la neuroglia. Empecemos por las neuronas. Las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso y su función es la propagación de señales nerviosas en los sistemas nerviosos central y periférico. Conozcamos las partes básicas de la neurona. Empecemos por las dendritas. Las dendritas reciben el impulso que las lleva al cuerpo celular, que es otra parte básica de las neuronas, como podemos observar. Y por último, tenemos al axón, que transporta el impulso. Tenemos tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que imbuyan impulsos desde la piel y los órganos sensoriales a la médula espinal y al encéfalo. Las neuronas motoras y las interneuronas. Entre ellas tres forman el arco reflejo, como podemos observar aquí, que si nuestra piel llega a estar en contacto con el fuego, estas tres neuronas nos permiten retirar rápidamente la mano. Y por último, y para terminar, tenemos la neuroglia. Ella no conduce señales, no propaga las señales nerviosas, pero nutre, protege y sostiene a las neuronas. Volvemos con... Siempre se puede ser mejor. Tiger Woods. A continuación, nuestra científica Jennifer Enríquez nos ayudará con una entrevista sobre la reparación
tisular. Te doy el paso, Jennifer. Muchas gracias, Johan, por tan agradable presentación. Ahora sí, chicos, continuemos con la reparación tisular. La reparación tisular repone células dañadas, gastadas o muertas. A continuación, les voy a presentar un pequeño corto. Listo. Ahora sí, comencemos. Cada uno de los 4 tejidos tiene la capacidad de regenerar y reponer células lesionadas por traumatismo, enfermedad y otros procesos. Cabe recalcar que cada tejido tiene una diferente tasa de éxito. Aquí podemos ver el tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso. En el tejido epitelial a menudo contiene células inmaduras, llamadas células progenitoras, que pueden dividirse y reponer con facilidad las que se pierden. También está el tejido conjuntivo, que tiene una gran capacidad de renovación, pero debido a la falta de suministros sanguíneos, el cartílago puede tardar mucho tiempo en sanar. El músculo y el tejido nervioso tienen escasas propiedades de regeneración. Y las fibras del músculo esquelético y liso se dividen en formas pausadas y no ocurre la mitosis en el tejido muscular cardíaco. En la reparación tisular implica la proliferación de nuevas células que se produce por división celular en el parenquima o a partir del estroma. Y en la reposición de tejido por célula del parenquima y del estroma, a este se le denomina regeneración. Cuando en el tejido intervienen fibroblastos del estroma, se genera nuevo tejido conjuntivo para reponer el daño. Este nuevo tejido conjuntivo, sobre todo en el colágeno, se lo denomina cicatrizal. Ahí podemos observar una imagen del tejido cicatrizal. Y en el proceso de generación de tejido cicatrizal se lo conoce como fibrosis. En heridas abiertas o grandes ocurre granulación que cubre el tejido que separa y secreta líquido cargado de bacterias. Ahí podemos observar una herida abierta. También en las células parenquima y del estroma participan de manera activa en la reparación. Y los fibroblastos aportan nuevo tejido de colágeno para fortalecer el sitio y los capilares sanguíneos. Generan nuevas ramas y llevan los nutrimentos necesarios a la zona. Ahora ¿sabes cómo se llama el equipo invisible de reparación de heridas en tu cuerpo? Cicatrización. La cicatrización es el proceso de reparación de heridas que en la piel termina con una cicatriz. Primero, unas proteínas especiales construyen la red que detiene la pérdida de sangre. Luego, los granulocitos limpian la herida, devorando residuos y bacterias. Las células madre crean nuevos vasos sanguíneos que refuerzan el tejido llevando oxígeno y nutrientes. Los fibroblastos informan el depósito de colágeno que aumenta la resistencia de la herida. Después, otras células llegan para separar la contra del tejido y colocan la capa de piel reconstruida. La herida va disminuyendo casi 1 milímetro cada día. Por último, el colágeno viejo se reemplaza por otro nuevo y más resistente. Las fibras del tejido nuevo quedan en un orden diferente al de la piel normal. Y a este tejido se le llama cicatriz. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero les haya gustado mucho este video y nos veremos para una próxima ocasión. Nuestra paciencia conseguirá más cosas que nuestra fuerza. Edmund Burke. Les agradezco por la atención prestada en esta mañana y les invito a que no se rindan y luchen por sus sueños. Muchísimas gracias por su atención.